Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. Vamos a continuar en el curso de Historia Universal acerca de la monarquía española del siglo XVII. El último de los reyes de los Austrias menores que nos faltaba ver a detalle era Carlos II. Ya hemos visto Felipe IV, Felipe III. Muy bien. Vamos a comenzar con un poco de la historia, de la vida de Carlos II. ¿Por qué se le pone este calificativo como el rey hechizado? Recordemos, Carlos II es el hijo del rey Felipe VI y la reina Mariana de Austria. De este compromiso, de esta unión, nace Carlos II. Y se va a ganar poco a poco la mala fama, este calificativo del hechizado. Pero antes de pasar a por qué se le llamaba de esta forma a Carlos II el hechizado, debemos recordar los reinos que él posee por parte de su padre y por parte de sus abuelos. Él va a ser rey de España, de Nápoles, de Sicilia y de Cerdeña. También va a tener el ducado de Milán, en Italia. Va a ser duque de Borgoña y va a ser soberano o rey de los Países Bajos. Este chico cuando nace aparentemente parecía que todo estaba bien, pero poco a poco se va a ir viendo, las personas que lo rodeaban se van a dar cuenta de los problemas que él iba a tener el resto de su vida. Cuando este chico, Carlos II, llega a ser rey, tenía solo 4 años. Por lo tanto, lo más lógico es que una mujer o un varón que sea un familiar directo lo reemplace hasta que este chico cumpla la mayoría de edad. Recordemos, cuando un rey es niño y no puede asumir todavía su reinado, es gobernado momentáneamente su reinado por una regente. La regente hace de gobernante momentánea, una gobernante momentánea hasta que el rey llega a ser mayor de edad. En este caso cayó toda la responsabilidad en su madre, Mariana de Austria. Mariana de Austria era la regente hasta que Carlos II sea mayor de edad. Lo que pasa es que esta reina, por falta de experiencia, no tenía, como se dice, la mano firme, la convicción para poder gobernar un país. Por lo tanto, cuando esta regente, cuando la madre de Carlos II llega al poder, llega a ser reina, como que descuida sus funciones. ¿Okay? Descuida sus funciones. No gobierna como realmente lo debería ser un rey. Ahora, vamos a la parte que se nos hace un poco extraña, el calificativo que le dan a Carlos II, el hechizado. Cuando este chico nace, Carlos II, aparentemente se veía normal, pero conforme pasaban los meses, años, se dieron cuenta que este chico no era normal. ¿Por qué? Sufría cada cierto tiempo de dolores. Tenía cada cierto tiempo ataques de epilepsia, o sea, el cuerpo se movía involuntariamente. Él tenía una enfermedad, se llama el síndrome de Klinefelter. ¿De qué trata ese síndrome? Una alteración genética, una alteración cromosomática. ¿Qué significa todo eso? Quiere decir que él va a presentar una malformación en el rostro. ¿Y a qué se debe esta enfermedad genética? Las enfermedades genéticas no son comunes, son muy raras. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que en España y en muchas monarquías la mala costumbre era que para conservar la pureza, para conservar la sangre en la familia, se tenía que casar con algún familiar directo.
y esto genera a la larga, no a la corta, problemas genéticos. O sea, misma sangre genera no a la corta, sino a mediano plazo o a largo plazo problemas genéticos. El mejor ejemplo de esto es Carlos II, al sufrir este síndrome de Klinefelter, que es una alteración genética. Se puede ver claramente en la imagen de Carlos II que su rostro no es común, sino que es un rostro distinto, con facciones un poco toscas. Él, aparte de eso, cuando llegó a los 28 años de edad, parecía de más, parecía que tuviera 40 y tantos, 50 y tantos, producto de la enfermedad que él tenía. Tenía 28 años, era joven, pero aparentaba ser mayor, una persona de la tercera edad, una persona muy adulta. Así que este chico, desde que nació y a lo largo de toda su vida, sufrió un conjunto de enfermedades que van a hacer que no pueda caminar bien, sufra de dolores, tenga una malformación en el rostro, también tenga problemas del estómago, o sea, gastrointestinales, que tenga o que sufra constantemente de infecciones urinarias, que sufra de cólicos y que también le dé el paludismo. Paludismo no es que la enfermedad lo produce, sino que es por un insecto, pero es muy propenso a enfermarse. Se decía que este chico Carlos II, este rey, era el rey enfermizo. Por eso se ganó la mala fama de Carlos II el hechizado. Es como si le hubieran lanzado un hechizo y todas las enfermedades lo aquejan. Por eso la fama. Y era cierto, sí tenía estas enfermedades y estas dolencias. Cuando su madre Mariana de Austria llega a ser regente, no estaba sola. También habían dos miembros más que querían el poder. Por ejemplo, tenemos a Mariana de Austria, que es la regente de España, y que tiene como su mano derecha a Nithard. Tenemos a Juan José de Austria, que también aspiraba al trono. También tenemos a Fernando de Valenzuela, también otra persona que aspiraba al poder. Por lo tanto, la regencia de Mariana de Austria fue muy complicada, muy complicada. En 1677, José de Austria, ¿ya?, que aspiraba al poder, que aspiraba a quitarle el trono a la regente, a pesar que Mariana de Austria no era la reina en sí, sino que era una reina momentánea hasta que Carlos II sea mayor de edad. Igual, él aspiraba al poder, porque él sabía que Carlos II, como era menor de edad, no iba a asumir el trono, no podía, no se podía. Así que si es que José de Austria llegaba al poder, iba a gobernar todo ese tiempo, tal vez hasta que Carlos II sea mayor de edad. En ese contexto, José de Austria le da un golpe de estado a Mariana de Austria, le da un golpe de estado y asume el poder. El reinado, que es un momento en la historia de España en la que Carlos II ya no era un niño, ahora ya estaba muy cerca a la edad. Ya para este entonces Carlos II ya no tenía 4 años, tenía 14 años. Y ya más o menos estaba muy cerca a la edad para tomar el poder. ¿Qué pasa entonces? Como yo les había explicado, Carlos II tenía diversas dolencias. No era un rey que tenía mano dura, no era un rey que sabía cómo hacer las cosas. Era un rey muy indeciso. Producto a esto, producto a que el rey Carlos II era incapaz, no podía asumir sus funciones por las limitaciones que tenía, le va a dar el poder, pero él sigue siendo rey, Carlos II, al duque de Medinaceli. Él va a ser su válido.
¿ok? Este duque de Medinaceli va a ser el válido de Carlos II. Luego va a cambiar de válido. Luego va a ser el conde de Oropesa, que va a ocupar el cargo de primer ministro. El problema de Carlos II, aparte de las enfermedades y aparte de que no tenía capacidad para gobernar, era que tenía dos enemigos en contra de él: la aristocracia española y la Iglesia Católica. Producto de estos problemas, y como no se le pudo dar solución, va a haber una guerra contra Francia. ¿Y cuál va a ser el resultado? Debido a una mala gestión, tener poca preparación, van a luchar contra Francia y van a ser derrotados. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer Carlos II? Va a tener que ceder Luxemburgo, le va a tener que dar ese territorio a los franceses. Otro problema más que se va a desarrollar en 1691 es que Francia invade Cataluña, una ciudad muy caótica, que en el gobierno anterior que ya hemos visto, el rey tuvo que pactar con los catalanes. Pero estamos hablando de Carlos II. Carlos II no es este rey anterior, es más dócil, no gobierna directamente. Por lo tanto, ya estamos viendo que este gobierno poco a poco está entrando en decadencia. Algo que es muy criticable, muy reprochable contra Carlos II, es que España va a firmar un acuerdo de paz contra Francia. No se olviden que estaban en plena guerra, Francia contra España. Y este tratado de paz llamado Ryswick no simplemente es un tratado de paz en el cual ya no va a haber un enfrentamiento. Es un tratado de paz en el cual España tiene que ceder. Y lo que va a ceder es mucho. Va a ser alarmante lo que va a ceder. Francia había invadido el Palatinado. Luego se firma un tratado de paz. Pero al firmar este tratado de paz, Francia le pone condiciones a España. Ya que España es el país perdedor, Francia le va a poner condiciones. Y una de estas condiciones va a ser de que Francia pueda acceder a la corona española, tras la muerte, claro, de Carlos II. Así que al hacer esto, pone en jaque a este país, pone en jaque al gobierno de Carlos II. Después de este incidente, lo que va a acontecer después va a ser peor. Se dice que Carlos II, ya a cierta edad, tenía problemas de demencia, como que no diferenciaba bien la realidad de la ficción, o no se daba cuenta de la magnitud de sus acciones. Por eso, desde ya estaban viendo que este rey iba a tomar una mala decisión. ¿A qué se debe este problema de cierto desequilibrio mental de Carlos II? Lo que pasa es que al rey, por estar en una situación de país perdedor, por tener a los diversos bandos políticos en su contra, va a generar que comience a cuestionarse, a tomar decisiones no pensándolo bien. Había mucha presión política, había muchas intrigas contra Carlos II. Otro problema, y el peor de todos, es que Carlos II no podía tener hijos, era estéril. La enfermedad que tuvo, la enfermedad genética que tuvo, los dolores de estómago, los calambres y diversas enfermedades que tuvo,
también incluían la esterilidad. Y ese tercer problema de no tener un hijo es el peor de todos. Esto va a generar o bien una guerra civil o bien una guerra externa. Ya sabemos que Francia ambicionaba el trono de Carlos II. Claro, no lo iba a matar, pero iba a esperar que él muera para tomar el poder. Así que esta presión que sentía Carlos II era gigantesca. Cuando Carlos II estaba muy cerca a morir, ¿ya? Carlos II va a tener que elegir a un representante, porque si él no lo elige, porque si Carlos II no elegía a un representante, de hecho que le daba el camino fácil, la puerta abierta para que los franceses o los mismos españoles se rebelen y lleguen al poder. ¿A quién va a coger Carlos II como futuro rey de España? A Fernando Maximiliano. ¿Okay? Escogió a José Fernando Maximiliano, pero esta persona falleció. Entonces, tuvo que volver a escoger. Y al volver a escoger Carlos II a su futuro representante, van a haber diversas disputas en España. Los franceses decían que por este tratado de paz le correspondía acceder al trono, elegir a una persona para que reemplace a Carlos II. Mientras que en España decían que no, que un francés nunca va a ser rey de España, es imposible. Rey de España solo puede ser el que nació en el país, no un extranjero. Así que había un problema sucesorio muy grande. En España se van a dividir, en España va a haber un flanco y externamente va a haber otro. ¿Qué significa esto? Que van a haber dos grupos que van a disputar quién va a ser rey de España. ¿Ok? El primero que encabeza la madre, claro, que es el candidato austriaco. Y por otro lado está el apoyo o el candidato de Francia. Así que habían dos, el bando austriaco y el bando francés. Por lo tanto, la decisión de elegir al nuevo rey va a recaer en Felipe V de Borbón. No olvidemos que Borbón, los Borbones son franceses, la casa borbona es francesa. Así que al final va a recaer la autoridad en los franceses. Entonces, Carlos II firma, autoriza de que Felipe V de Borbón sea el siguiente sucesor. Eso lo hizo un testamento para que todo sea legalizado y no genere suspicacia. Aproximadamente ese testamento lo hizo Carlos II antes de morir, un mes antes de morir. Ya había firmado, ya había dado la orden de que cuando él fallezca, el nuevo rey de España iba a ser Felipe V de Borbón. Y así fue. A pesar que la casa de Austria reclamaba, decía que no, ¿cómo puede ser posible? El que tiene la decisión final es el rey, no la nobleza, no la iglesia católica, nadie, solamente el rey. Así que Carlos II eligió a su nuevo sucesor, que vendría a ser Felipe V de Borbón. Aquí tenemos un esquema de los reyes que hemos visto desde Felipe III, Felipe IV y el último rey de los Austria menores, Carlos II. Pero no fue tan fácil como se pensaba. No es que el rey escribía en su testamento, va a ser mi sucesor cuando yo muera, Felipe V. No. Esto va a generar que la casa de Austria luche por llegar al poder, a pesar que Carlos ya lo había nombrado a Felipe V. Se genera una guerra sucesoria. Pero ahora no solo tenemos a Francia, ahora tenemos a Inglaterra. El problema al comienzo era entre España
y Francia. Pero una vez que Carlos II elige como sucesor a este francés, Felipe V de Borbón, ya no se podía hacer nada, a pesar que internamente en España estaban en contra, no podían hacer nada. Por otro lado, apareció un tercer enemigo que quería el poder de España. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué tenía que ver Inglaterra con España? El miedo o la amenaza que veía Inglaterra era que los españoles se unan con los franceses y generen un solo territorio, una sola fuerza. Francia puede derrotar a España, sí, pero si Francia se une a... Si España se une a Francia, es más complicado de derrotar. Inglaterra puede enfrentarse a los españoles y a los franceses, pero uno por uno, no a la vez. Si se unen los dos es una amenaza muy grande y sería muy complicado derrotar a los dos países como un solo bloque. Así que Inglaterra lo que buscaba era que no se genere una alianza entre España y Francia. Y de esta forma vamos a comprender cómo con Carlos II desaparecen los Austrias menores. Su gobierno, que fue de pésimo a mal a pésimo, logró revertirse más adelante con la elección de ese nuevo rey, Felipe V de Borbón. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.